Imperio se ha unido a Gran Bretaña para librar y ganar una Segunda Guerra Mundial. Pero cuando desaparece la embriaguez de la victoria, aparece el agotamiento del pueblo británico. Una nación destrozada por la austeridad y las deudas. Los ideales y el prestigio del imperio se desvanecen. Mientras el imperio se desmorona, las actitudes imperiales perduran. Gran Bretaña y su imperio deben hacer frente al legado de la intolerancia, el paternalismo y los prejuicios. Muchos de nosotros somos blancos de cara, pero nos sentimos negros por dentro. No somos ni negros ni blancos. Somos un grupo de gente sola, perdida, triste y desplazada. Venid e integraos, decís. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Acaso valoráis algo de mi cultura? Nos habían dicho que Inglaterra era el mejor país del mundo. Hemos llegado aquí y, para nuestra sorpresa, descubrimos que no se nos acepta. La antigua idea del imperio nos resulta repugnante hoy en día. Pero las colonias son un legado que hemos heredado y del que no podemos renegar. El Imperio Británico. El legado. ...1953... coronación de Isabel II. Su Majestad atraviesa el arco del almirantazgo, entra en la plaza y el gentío la recibe como solo podría hacerlo el pueblo británico en Londres. Aunque imperial en sus símbolos y esplendor, el acontecimiento presagia una nueva comunidad interracial de naciones. En 1949, la India se había convertido en el primer país de color de la Commonwealth. En el desfile de la coronación, habló el primer ministro de la India, Jawaharlal Nehru. Creo que la creación de la Commonwealth es muy importante. Este tipo de libre asociación de países, con intereses y puntos de vista diferentes, intentando entenderse entre ellos, es algo muy positivo. Pero la vida en la posguerra británica es dura. La gente lucha por reconstruir su vida. La vivienda y el empleo escasean. El racionamiento de la guerra continúa. Mary Mallender escribe una carta al Daily Worker. Me pongo de muy mal humor cuando voy a la compra. No me llega el dinero y los víveres escasean. Deberíamos recortar los gastos de la coronación y de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué nos toca sufrir a los trabajadores? ¿Prometéis solemnemente gobernar al pueblo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán y Ceilán, de acuerdo con sus respectivas leyes y costumbres? Prometo solemnemente hacerlo. Nunca más emperatriz. La reina es nombrada cabeza visible de la Commonwealth.
Desde todos los países integrantes llegan mensajes radiofónicos para la nueva reina. Soy Haj Jamal, desde Singapur. Desde Nigeria. La felicito sinceramente con motivo de su coronación. Desde las Antillas. Desde Sagua Boyu. En nombre de la India le envío nuestra más sincera enhorabuena. En nombre de cada uno de los 7 millones de africanos de Tanganica. Felicitaciones y los mejores deseos del pueblo de Pakistán. Muchas felicidades desde Nueva Zelanda. Su Majestad. Mi papá dice que es la mejor isla del mundo. Pero los festejos de la coronación duran poco. Los británicos ya han sufrido bastante las penurias de la posguerra. Desean una vida mejor, y la Commonwealth blanca puede ofrecérsela. Papá va a llevarme a Australia. Dice que es un buen lugar porque allí de mayor tendré trabajo. Tú también puedes viajar a Australia por solo 16 libras. Los anuncios australianos incitan a los trabajadores británicos a emigrar. Una Australia poco poblada temía la invasión de sus vecinos asiáticos. A los trabajadores británicos se les ofrece un pasaje por solo 16 libras de la época. El ministro australiano de Inmigración, Arthur Caldwell, escribió: abrigo la esperanza de que por cada inmigrante extranjero vengan 10 del Reino Unido. Estos millones de ciudadanos nuevos ampliarán nuestras fronteras, expandirán nuestra industria y nos convertirán en una nación poderosa. Miles de británicos desilusionados compran un pasaje a Australia. Carta de un trabajador de una fundición de Gales. He decidido irme de aquí. Solo trabajo 44 horas a la semana, sin horas extra ni primas. Así que, en realidad, vivo al día. Aún soy joven. Allá puedo trabajar otros 20 años más. Una joven madre desde Newcastle. Los niños tendrán más oportunidades. No hay diferencia de clases. El acento no tiene nada que ver. Lo que hayan sido sus padres no les impedirá labrarse un buen futuro, si son inteligentes. En solo 10 años, tras la guerra, unos 500.000 británicos emigran a Australia y Nueva Zelanda. Más de 400.000 a Canadá. A bordo del transatlántico Astoria, un tripulante escribe: siempre es angustioso ver las despedidas. A menudo tocan canciones antiguas y toda la gente se echa a llorar. Muchos piensan que no volverán a ver a sus seres queridos. Australia está muy lejos de aquí. Pensé en su belleza y en los buenos momentos que allí pasé. De pronto me doy cuenta de que quizás no vuelva a verla. Después pensé en las ventajas que me esperan. Un nuevo país, un nuevo trabajo, caras nuevas, una nueva vida. Tras 5 largas semanas, llegan a su nuevo hogar. Marjorie Black, entrando en el puerto de Sydney, escribe: todos contenían la respiración. Mi primera impresión de Australia fue un sol brillante y caliente, un cielo azul y un agua preciosa.
Todos estaban impacientes por tocar tierra, pero yo estaba asustada. Un trabajador del barco calma los temores del pasaje. Tuvimos que decirles que no había canguros saltando libremente por las calles. Unas ancianas estaban asustadas porque creían que solo habría aborígenes para darles la bienvenida. Me angustié al imaginar que nunca sabría arreglármelas en este país extraño y que el viaje había sido una equivocación. Al llegar, las familias son enviadas a albergues del gobierno. Susan Jenkins, una joven de 17 años de Londres. Cuando bajamos del autobús y vimos los barracones, me sentí como si hubiéramos llegado a una especie de campo de concentración. Nuestra primera recepción en Australia. Además estaba toda esa gente hablando con ese acento tan fuerte. No me gustó nada. Era un lugar horrible. Empecé a pensar que pasaría el resto de mi vida en ese barracón de metal. Pero la mayoría encuentra pronto casa en las afueras y empiezan a buscar trabajo. Abundan los trabajos de tipo manual. Matt Dickinson era tendero en Northumberland. En Australia, encontró trabajo en el ferrocarril. No puedes imaginar el alivio que supone empezar de nuevo. Recibí mi primera paga el 24 de enero. Cobré 19 libras y 6 peniques por una semana. Mi última paga en Inglaterra fue de 7 libras y 6 peniques. Duncan Fisher, de 19 años, trabaja en una fundición al oeste de Australia. Hay cierta hostilidad en el trabajo hacia nosotros. Nos llaman palms. Dicen que los únicos palms buenos son unos palms muertos y cosas por el estilo. Me ha costado mucho descubrir cómo funciona la mentalidad australiana. La palabra bastardo es un término cariñoso. Por ejemplo, maldito palm o maldito palmi es un insulto. Sin embargo, bastardo palm no es ofensivo. Australia recibe a 100.000 inmigrantes europeos al año. Pero le niega la entrada a casi todos los solicitantes que no sean blancos. El gobierno impone una política llamada Australia Blanca que discrimina incluso a personas pertenecientes a la Commonwealth. Peter Hayden, secretario australiano de Inmigración. Solo podrán entrar en Australia aquellos solicitantes que puedan ser considerados de origen europeo. A los australianos les preocupan las minorías que puedan formar colonias étnicas en nuestras ciudades. La política de Australia Blanca provoca un severo rechazo en Gran Bretaña y en la Commonwealth. En una carta al Times, Sally Shawn, de Londres, escribió: Es imperdonable que Australia excluya a los inmigrantes de países de color de la Commonwealth. La India está superpoblada y hambrienta. Y sin embargo, si Australia necesita gente, recurre a Alemania o a Grecia. Hace poco los alemanes eran odiados en todo el mundo. Ahora son bienvenidos en Australia. Pero no solo los inmigrantes se verán afectados por el concepto de una Australia Blanca. Durante décadas, la población indígena, los aborígenes, han sufrido la discriminación racial. Se les ha despojado de sus tierras y se ha destruido su modo de vida tradicional. Orville Neville, comisario de Asuntos Nativos, 1937. El problema se acabará resolviendo por sí mismo con el tiempo. Hay muchos aborígenes de sangre pura. No tienen comida suficiente y sus propias prácticas tribales les están diezmando.
En mi opinión, no importa lo que hagamos, acabarán extinguiéndose. Se decide que todos se integren paulatinamente en la sociedad blanca. Durante 40 años, el gobierno sigue la llamada política de integración. Muchos hijos de parejas mixtas son arrebatados a sus padres y llevados a vivir con familias blancas de acogida, bien a las misiones de la iglesia, bien a los orfanatos dirigidos por los blancos. Estamos facultados para separar a un niño de su madre en cualquier momento de su vida. No es mi deseo separar a las familias, pero hay que tener en cuenta otros aspectos además del sentimental. Debemos evitar que haya niños mestizos. En 1949, Millicent es separado de su familia. Estaba tan asustado y triste. No entendía qué pasaba. Tenía 4 años. Lloramos toda la noche hasta quedarnos dormidos. Fue la última vez que vi a mis padres. Decenas de miles de niños, tanto aborígenes de pura raza como mestizos, fueron enviados a instituciones para la integración. Muchos reciben un trato brutal. Philip Prosor. Hicieras lo que hicieras, era considerado pecado y te castigaban. Te pegaban con lo primero que tuvieran a mano. Me acusaron de algo que no había hecho y me pegaron en los brazos. Luego me azotaron desde los hombros hasta los pies. Lo único que aportaron a nuestro futuro fue una cicatriz incurable de soledad, desconfianza y odio. Miedos que me han acompañado toda la vida. Al abandonar la escuela, muchos aborígenes sufren de desempleo, depresión y adicciones. Las autoridades sociales, en muchas ocasiones, les separan de sus hijos. En 1926. Los indios Stoney desfilan por las calles de Banff, en las montañas rocosas. Los habitantes indígenas de Canadá son también víctimas de la discriminación. Habla Isaac, el que rueda en el lodo, un indio Stoney. Cuando renunciamos a nuestras tierras, renunciamos a nuestros derechos. Por eso nos sentimos como si fuéramos prisioneros, con todas esas leyes y normas de los blancos. Crecimos en libertad. Ahora nos sentimos prisioneros. Canadá se independiza de Gran Bretaña. Pero, al igual que Australia, hereda los prejuicios del imperio. En los años 40, un gran número de canadienses blancos se trasladan más al norte. El gobierno canadiense insta a los esquimales nómadas, los inuit, a que vivan en pequeños poblados establecidos. Henry Larson informa sobre la vida en estos poblados. Las condiciones son vergonzosas. La miseria, suciedad y dejadez están minando poco a poco la salud de esta raza. Si no se pone remedio, se producirá su exterminio. Abe Okpa, jefe inuit. Solo hay unos cuantos esquimales, pero hay millones de blancos. Son como mosquitos. Ser esquimal es algo muy especial y maravilloso. Somos como los gansos de nieve. Si un esquimal olvida sus costumbres, no será nadie, solo otro mosquito más.
Un colono blanco de Frobisher Bay. Quizás sea una cultura condenada al olvido, pero no la estamos sustituyendo por nada que valga la pena. Hemos cometido muchas equivocaciones con las colonias británicas y alguna más. Muchos habitantes nativos de Canadá se esfuerzan por sobrevivir. Un tercio depende de las prestaciones sociales. La tasa de mortalidad infantil duplica la media nacional. La esperanza de vida es una de las más cortas del mundo. En los 30 años siguientes, los habitantes indígenas del imperio lucharán por eliminar este legado de racismo. Dan George, jefe del poblado Coasalish. ¿Sabéis lo que es que menosprecien tu raza? Lo que supone no estar orgulloso de ella es como no preocuparte por el mañana, porque el mañana no significa nada. Es como tener un poblado que parece un depósito de chatarra, porque tu alma ha muerto. Venid e integraos, decís. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Acaso valoráis algo de mi cultura? A finales de los años 50, el nacionalismo negro está debilitando el control de Gran Bretaña sobre sus colonias africanas. En Rhodesia del Sur, el poder está en manos de los colonos blancos. Pretenden mantener la herencia de su padre fundador, Cecil Rhodes. Un granjero blanco, Haney Sasha, escribió: Cecil Rhodes era un hombre de amplias miras, una voz interior que sirvió para construir un gran país en una tierra abandonada al salvajismo. Mi bisabuelo consiguió forjarse un porvenir en las selvas vírgenes. El silencio secular fue roto al fin por los sonidos de la civilización, por el sonido de hachas, martillos y motores a vapor. $220.000 blancos de Rhodesia gobiernan a 4 millones de nativos africanos. Los granjeros blancos controlan el 70% de las mejores tierras, dejando a la mayoría negra las menos fértiles y pequeñas. George Indente, de Huelo. El modo en el que los blancos tratan a los negros es la causa de este malestar. Los europeos tienen mano de obra barata que explotan con la excusa del progreso africano. El hombre blanco nos ha privado de nuestros derechos sobre la tierra en la que nacimos. Nuestra situación es lamentable. Durante los años 60, una oleada nacionalista se extendió por África. Pero por miedo a la influencia racista de Sudáfrica, Gran Bretaña se niega a conceder a Rhodesia del Sur la independencia. Hasta que el gobierno blanco de Ian Smith ceda ante la mayoría negra. Los seguidores de Smith están indignados. Estoy convencido de que el gobierno británico nos ha fallado y personalmente creo que esto apesta. Todo me parece bochornoso y me avergüenza pensar que he nacido en Inglaterra. Consiguió formar un imperio y ahora hace lo imposible para destruirlo. Los africanos no están en condiciones de asumir el gobierno de este país. Los africanos en ningún otro ámbito han demostrado ser capaces de hacer nada. ¿Por qué en Gran Bretaña opinan que una de las cosas que pueden hacer los africanos es gobernar? Harry Hart escribe una carta al Rhodesian Herald,
julio de 1964. No sé a qué espera el señor Smith. Inglaterra ha demostrado en repetidas ocasiones que no es de fiar. Si el señor Smith decide pedir la independencia, todos nosotros le apoyaremos. Seguimos en la Rhodesian Broadcasting Corporation. Les habla el nuevo primer ministro. Noviembre de 1965. Ian Smith toma el poder. Una declaración unilateral de independencia. Somos la primera nación sabia que en las 2 últimas décadas ha tomado la determinación de decir: hasta aquí hemos llegado. Que Dios os bendiga. Rhodesia emprende un camino similar al apartheid de Sudáfrica. Gran Bretaña ha perdido el control sobre los nacionalistas blancos en la última colonia africana que le quedaba. Durante los 15 años siguientes, Rhodesia se ve sumida en una violenta guerra civil. El ejército de Rhodesia de Ian Smith lucha contra 2 facciones de la guerrilla africana. ...1972... Los manifestantes protestan contra la política racista del gobierno. Robert Mugabe, líder de la guerrilla comunista Baksonu. Nuestro objetivo es acabar con el imperialismo y el colonialismo. Mediante la lucha armada, estableceremos un Estado democrático. La guerra que se libra en la jungla pone a los civiles en una situación complicada. Un habitante de un poblado nos describe la situación. Si denunciamos a los terroristas, vendrán y nos matarán. Si no los denunciamos, los soldados vendrán a torturarnos. Simplemente no sabemos qué hacer. Un soldado del ejército de Rhodesia patrulla una aldea sospechosa de refugiar a los guerrilleros. Entras en un pueblo después de que hayan matado a uno de tus compañeros y te sientes mal. Te dicen que nunca han visto a los terroristas, pero te ensañas con ellos. Nos llevaremos a este para interrogarle, pero no le haremos daño. Se cometen atrocidades en ambos bandos. 30.000 civiles africanos son asesinados. Entre los blancos de Rhodesia también hay víctimas. 48.000 deciden marcharse. Muchos se trasladan a Sudáfrica. Abril de 1980. Fin de la guerra en Rhodesia. El partido ZANU de Robert Mugabe gana las primeras elecciones libres del país. El imperio británico en África se ha acabado. Como líder de la independiente Zimbabue, Mugabe extiende su mano en un gesto de amistad a los 100.000 blancos que deciden quedarse. La opresión y el racismo nunca más deben encontrar un hueco en nuestro sistema político y social. No existe nada que los justifique. Y porque los blancos nos hayan oprimido en el pasado, cuando tenían el poder, los negros no debemos oprimirles a ellos. Larga vida a nuestra independencia. London is the place for me. London, this lovely city. Mientras miles de británicos se trasladan a la Commonwealth blanca, el gobierno británico solicita a trabajadores del Caribe para que ayuden a levantar la economía.
En 1962, unos 250.000 antillanos han llegado a Gran Bretaña, atraídos por la promesa de trabajo y por una vida mejor. Louise Bennett, poeta jamaicana. Qué noticia más alegre, señora Matty. Mi corazón está rebosante de alegría al ver que son ahora los jamaicanos los que colonizan Inglaterra. Salen en tropel de Jamaica con un solo plan de futuro: encontrar un trabajo excelente y establecerse en la madre patria. To live in London, you are rarely comfortable, because the English people are very much sociable. Pero la política de puertas abiertas del gobierno despierta los prejuicios raciales de muchos británicos. Richard West, corresponsal del Kingston Star. En la estación de Waterloo, el sábado por la tarde, un policía observaba a cientos de antillanos que acababan de llegar en tren. Bueno, este ya es el último, dijo con una sonrisa. Pero un amigo taxista le respondió: demasiado tarde, amigo. El país ya ha sido invadido. Colin Jennett, a su llegada a Londres desde Barbados, escribió: los ingleses son listos. Dirigen su imperio valiéndose de una confianza engañosa. Hemos recibido una educación inglesa. Nos han contado que Inglaterra era el mejor país del mundo. Venimos aquí y, para sorpresa nuestra, resulta que no nos aceptan. Muchos británicos han luchado por reconstruir sus vidas tras la guerra. Les molesta la afluencia de inmigrantes negros. La clase trabajadora británica luchó durante 70 años o más para poder alcanzar un nivel de vida decente. Ahora llegan ellos y recogen los beneficios. Una casera de Suffolk. No acepto negros. Lo siento por ellos, de veras. Pero sé lo que dirían los vecinos. Fíjate en fulanita. Eso sí que es caer bajo. A muchos inmigrantes les ofrecen trabajos de baja categoría, independientemente de su preparación. Quieren que trabajemos, pero no en cualquier parte. Solo hay que fijarse en los antillanos del transporte urbano. Cuando echo un vistazo a la ciudad de Londres, no encuentro hombres de color cultos trabajando en un banco o en la policía. No puedes conseguir el tipo de trabajo para el que estás capacitado. Tienes que aceptar lo que te dan, lo que no quieren los demás. Los activistas caribeños luchan contra el creciente racismo. Claudia Jones, de Trinidad. Aunque toda la gente de color fuera arrojada al mar, no se solucionaría el problema de la vivienda y del empleo. Una de las razones ocultas tras los prejuicios es que Gran Bretaña es un país imperialista. Pero la gente de color exige ahora su libertad y espera que les traten como a iguales. Pero en 1962, el gobierno conservador aprueba la ley de inmigración de la Commonwealth, restringiendo la entrada a habitantes de países del antiguo imperio. Los antillanos se ven afectados por esta ley. Muchos británicos blancos están consternados. ¿Es esta realmente la mejor manera de favorecer la integración? ¿Cómo puede sentirse un inmigrante ya establecido si le dices: tú puedes quedarte, pero no queremos a ninguno más como tú? Estas medidas provocarán el tipo de desastre social que pretenden evitar. Miedo. Miedo e ignorancia. Aquí hay ignorancia. La hostilidad racial hacia los británicos negros continúa en aumento. ¿Qué malos hemos hecho? ¿Te sientes mejor por el color de tu piel? ¿Qué harás para evitarlo? Nada, nada. En 1968, la entrada de miles de asiáticos en Gran Bretaña, muchos expulsados de Kenia, su antigua colonia, empuja al gobierno laborista a aprobar una segunda ley de inmigración. Para algunos, sin embargo,
El control no es suficiente. Discurso del parlamentario conservador Enoch Powell en Birmingham. En 15 o 20 años habrá en este país 3,5 millones de inmigrantes de la Commonwealth. Áreas enteras serán ocupadas por la población inmigrante. Es como observar a una nación entera preparando su propia pira funeraria. Tengo un mal presentimiento. Como dijo un romano, me parece estar viendo el río Tíber totalmente lleno de sangre. Powell es expulsado del Partido Conservador al día siguiente de su discurso. Pero una encuesta nacional muestra que el 74% de la población comparte su opinión. Me parece escandaloso que haya sido expulsado del partido por decir la verdad. Queremos que se prohíba radicalmente la inmigración o que los inmigrantes sean enviados de nuevo a sus países. Dejé mi país, que ha sido destrozado por las guerras tribales. Quiero mi propia cultura y mi propia gente. Oscar Harn, del Instituto de Relaciones Humanas de West Midlands. Si el señor Powell desea decirle a más de 1 millón de ciudadanos que debido a su color son personas non gratas, comete tal acto de brutalidad que este país nunca podrá recuperarse moralmente. Durante los años 70, muchos inmigrantes de la Commonwealth se ven cada vez más aislados en la sociedad británica. Ram Pal, trabajador de una fábrica nacido en la India. A menudo me pregunto a mí mismo por qué los ingleses no ven con buenos ojos a los de color. Mis hijos se considerarán indios y vivirán como indios, porque dado que su piel no es blanca, los ingleses no los considerarán británicos. ...1997... Tras 155 años... Gran Bretaña transfiere el gobierno de Hong Kong a China. Ahora, los habitantes de Hong Kong van a gobernar Hong Kong. Esa es la promesa. Y ese es el destino inquebrantable. Justo a medianoche, la Union Jack es arriada por última vez. Allen Messi, del Daily Mail, reseñó: esto es realmente el fin. Quizá unas cuantas islas pequeñas y pobres sigan apareciendo en color rosa en el mapa del mundo. Pero con la devolución de Hong Kong a China, las luces del imperio se han apagado. ¿Cuál es entonces el legado? El siglo XX vio al Imperio Británico alcanzar su máxima extensión y poder. Pero 2 guerras mundiales debilitaron el poder de Gran Bretaña. En solo 20 años, gran parte del imperio fue devuelto a sus propietarios. Muchos de los que sirvieron al imperio están orgullosos del legado que han dejado. Joan Alexander, esposa de un diplomático, vivió en África durante 10 años. Sé que se tiene la imagen de los colonos bebiendo ginebra todo el día. Pero no era así en absoluto. Sinceramente, pienso que hicimos algo importante. Hacíamos una contribución al país. Las generaciones venideras deberían buscar a esos colonos que tienen algo que contar. Porque les guste o no, fueron fieles a la bandera y cumplieron con su deber. Educación, tecnología, deporte, leyes y democracia son los legados positivos del imperio.
Los países de la Commonwealth, que en el pasado reprimieron a sus propios indígenas, se esfuerzan por enmendar los errores del pasado. En 1992, el primer ministro de Australia, Paul Keating, reconocía el sufrimiento de los aborígenes. Les arrebatamos sus tierras y destruimos su modo de vida tradicional. Trajimos las enfermedades y el alcohol. Cometimos crímenes. Arrebatamos a los hijos de sus madres. Ejercimos la discriminación y la explotación. Fueron nuestra ignorancia y nuestros prejuicios. Pero el legado negativo del Imperio Británico todavía sigue arruinando la vida de muchos en las antiguas colonias. En 1947, Gran Bretaña perdió su posesión más importante, la India. Diario de Amitabh Pal. En su última intervención, antes de renunciar al control colonial, los británicos decidieron dividir la India. El resultado fue una catástrofe humana. La India independiente y Pakistán tendrán que enfrentarse a su legado de partición. En enero de 2002, la gente huye de nuevo a través de las fronteras, mientras la India y Pakistán se disputan la región de Cachemira. Peter Preston, periodista británico. Nueva Delhi e Islamabad están en una antigua guerra desde hace medio siglo. Solo las bombas nucleares de sus arsenales son algo nuevo. Cachemira es la crisis más extenuante e inútil del mundo. 50 años de ese caos que los británicos dejamos atrás vuelven para perseguirnos. Veinte años después de la independencia de Rodesia, Robert Mugabe encabeza un régimen represivo en Zimbabue. Sus veteranos de guerra, algunos participantes en la guerra de independencia de los años 70, están confiscando las tierras a los granjeros blancos. La tierra es nuestra. No somos parte del Imperio Británico. No somos una extensión de Gran Bretaña. Por lo tanto, señor Blair, no intervenga, por favor. Cathy Baker, granjera, marzo de 2000. Decenas de granjas han sido invadidas por grupos armados con hachas y palos, gritando, cantando y exigiendo las tierras. Esta tierra es nuestra y aquí nos quedaremos. Mi primera reacción fue irme, evacuar la granja. Pero ¿cómo tomas la decisión de dejar atrás tu vida, tu casa, todo por lo que has trabajado, a toda la gente que depende de ti? En el año 2002, el 95% de las granjas de los blancos son confiscadas por las fuerzas de Mugabe. Pero el legado del imperio es más evidente en la propia Gran Bretaña. En 50 años, la cara de Gran Bretaña se ha transformado. La sociedad multicultural británica acepta a gente, culturas y religiones de los países de su antiguo imperio. Pero a veces, esta diversidad enciende la tensión racial. En el verano de 2001, las violentas revueltas raciales entre blancos y asiáticos estallaron en el norte de Gran Bretaña. Manawag John Carr, de Bradford. El imperio se ha desvanecido en la India. Pero en nuestras calles, los sahibs blancos todavía toman las decisiones. Somos la nueva generación de jóvenes asiáticos
nacidos y criados en Gran Bretaña, libres de las ataduras del imperio, ansiando recibir un trato justo y equitativo. Hoy, los británicos blancos, negros y asiáticos buscan una nueva identidad nacional en Europa. Los prejuicios del imperio por fin se están desvaneciendo. Tapangwi Tadri, profesor de Oxford. Por supuesto que hay problemas cuando personas de diferentes culturas tienen que vivir juntas. La situación hace 50 años era distinta. Pero hoy el problema se debe más a la depravación que a la intolerancia y al fanatismo cultural. A mi juicio, esta es la sociedad más tolerante del mundo. Soy optimista ante el futuro de la Gran Bretaña multicultural. Continúa en aumento. ¿Qué malos hemos hecho? ¿Te sientes mejor por el color de tu piel? ¿Qué harás para evitarlo? Nada, nada. En 1968, la entrada de miles de asiáticos en Gran Bretaña, muchos expulsados de Kenia, su antigua colonia, empuja al gobierno laborista a aprobar una segunda ley de inmigración. Para algunos, sin embargo, el control no es suficiente. Discurso del parlamentario conservador Enoch Powell en Birmingham. En 15 o 20 años habrá en este país 3,5 millones de inmigrantes de la Commonwealth. Áreas enteras serán ocupadas por la población inmigrante. Es como observar a una nación entera preparando su propia pira funeraria. Tengo un mal presentimiento. Como dijo un romano, me parece estar viendo el río Tíber totalmente lleno de sangre. Powell es expulsado del Partido Conservador al día siguiente de su discurso. Pero una encuesta nacional muestra que el 74% de la población comparte su opinión. Me parece escandaloso que haya sido expulsado del partido por decir la verdad. Queremos que se prohíba radicalmente la inmigración o que los inmigrantes sean enviados de nuevo a sus países. Dejé mi país, que ha sido destrozado por las guerras tribales. Quiero mi propia cultura y mi propia gente. Oscar Harn, del Instituto de Relaciones Humanas de West Midlands. Si el señor Powell desea decirle a más de 1 millón de ciudadanos que debido a su color son personas non gratas, comete tal acto de brutalidad que este país nunca podrá recuperarse moralmente. Durante los años 70, muchos inmigrantes de la Commonwealth se ven cada vez más aislados en la sociedad británica. Ram Pal, trabajador de una fábrica nacido en la India. A menudo me pregunto a mí mismo por qué los ingleses no ven con buenos ojos a los de color. Mis hijos se considerarán indios y vivirán como indios, porque dado que su piel no es blanca, los ingleses no los considerarán británicos. Británicas y alguna más. Muchos habitantes nativos de Canadá se esfuerzan por sobrevivir. 1/3 depende de las prestaciones sociales. La tasa de mortalidad infantil duplica la media nacional. La esperanza de vida es una de las más cortas del mundo. En los 30 años siguientes, los habitantes indígenas del imperio lucharán por eliminar este legado de racismo. Dan George, jefe del poblado Coasalish.
¿Sabéis lo que es que menosprecien tu raza? Lo que supone no estar orgulloso de ella es como no preocuparte por el mañana, porque el mañana no significa nada. Es como tener un poblado que parece un depósito de chatarra, porque tu alma ha muerto. Venid e integraos, decís. Pero ¿cómo voy a hacerlo? ¿Acaso valoráis algo de mi cultura? A finales de los años 50, el nacionalismo negro está debilitando el control de Gran Bretaña sobre sus colonias africanas. En Rhodesia del Sur, el poder está en manos de los colonos blancos. Pretenden mantener la herencia de su padre fundador, Cecil Rhodes. Un granjero blanco, Haney Sasha, escribió: Cecil Rhodes era un hombre de amplias miras, una voz interior que sirvió para construir un gran país en una tierra abandonada al salvajismo. Mi bisabuelo consiguió forjarse un porvenir en las selvas vírgenes. El silencio secular fue roto al fin por los sonidos de la civilización, por el sonido de hachas, martillos y motores a vapor. 220.000 blancos de Rhodesia gobiernan a 4 millones de nativos africanos. Los granjeros blancos controlan el 70% de las mejores tierras, dejando a la mayoría negra las menos fértiles y pequeñas. 30.000 civiles africanos son asesinados. Entre los blancos de Rhodesia también hay víctimas. 48.000 deciden marcharse. Muchos se trasladan a Sudáfrica. Abril de 1980. Fin de la guerra en Rhodesia. El partido ZANU de Robert Mugabe gana las primeras elecciones libres del país. El imperio británico en África se ha acabado. Como líder de la independiente Zimbabue, Mugabe extiende su mano en un gesto de amistad a los 100.000 blancos que deciden quedarse. La opresión y el racismo nunca más deben encontrar un hueco en nuestro sistema político y social. No existe nada que los justifique. Y porque los blancos nos hayan oprimido en el pasado, cuando tenían el poder, los negros no debemos oprimirles a ellos. Larga vida a nuestra independencia. London is the place for me. London, this lovely city. Mientras miles de británicos se trasladan a la Commonwealth blanca, el gobierno británico solicita a trabajadores del Caribe para que ayuden a levantar la economía. En 1962, unos 250.000 antillanos han llegado a Gran Bretaña, atraídos por la promesa de trabajo y por una vida mejor. Louise Bennett, poeta jamaicana. ¡Qué noticia más alegre, señora Matty! Mi corazón está rebosante de alegría al ver que son ahora los jamaicanos los que colonizan Inglaterra. Salen en tropel de Jamaica con un solo plan de futuro: encontrar un trabajo excelente y establecerse en la madre patria. To live in London, you are really comfortable. Because the English people are very much sociable. Pero la política de puertas abiertas del gobierno despierta los prejuicios raciales de muchos británicos. Richard West, corresponsal del Kingston Star. En la estación de Waterloo, el sábado por la tarde,
Un policía observaba a cientos de antillanos que acababan de llegar en tren. Bueno, este ya es el último, dijo con una sonrisa. Pero un amigo taxista le respondió. De vida tradicional. Trajimos las enfermedades y el alcohol. Cometimos crímenes. Arrebatamos a los hijos de sus madres. Ejercimos la discriminación y la explotación. Fueron nuestra ignorancia y nuestros prejuicios. Pero el legado negativo del Imperio Británico todavía sigue arruinando la vida de muchos en las antiguas colonias. En 1947, Gran Bretaña perdió su posesión más importante, la India. Diario de Amitabh Pal. En su última intervención, antes de renunciar al control colonial, los británicos decidieron dividir la India. El resultado fue una catástrofe humana. La India independiente y Pakistán tendrán que enfrentarse a su legado de partición. En enero de 2002, la gente huye de nuevo a través de las fronteras, mientras la India y Pakistán se disputan la región de Cachemira. Peter Preston, periodista británico. Nueva Delhi e Islamabad están en una antigua guerra desde hace medio siglo. Solo las bombas nucleares de sus arsenales son algo nuevo. Cachemira es la crisis más extenuante e inútil del mundo. 50 años de ese caos que los británicos dejamos atrás vuelven para perseguirnos. Veinte años después de la independencia de Rodesia, Robert Mugabe encabeza un régimen represivo en Zimbabue. Sus veteranos de guerra, algunos participantes en la guerra de independencia de los años 70, están confiscando las tierras a los granjeros blancos. La tierra es nuestra. No somos parte del Imperio Británico. No somos una extensión de Gran Bretaña. Por lo tanto, señor Blair, no intervenga, por favor. Cathy Baker, granjera, marzo de 2000. Decenas de granjas han sido invadidas por grupos armados con hachas y palos, gritando, cantando y exigiendo las tierras. Esta tierra es nuestra y aquí nos quedaremos. Mi primera reacción fue irme. Angustioso ver las despedidas. A menudo tocan canciones antiguas y toda la gente se echa a llorar. Muchos piensan que no volverán a ver a sus seres queridos. Australia está muy lejos de aquí. Pensé en su belleza y en los buenos momentos que allí pasé. De pronto me doy cuenta de que quizás no vuelva a verla. Después pensé en las ventajas que me esperan. Un nuevo país, un nuevo trabajo, caras nuevas, una nueva vida. Tras 5 largas semanas, llegan a su nuevo hogar. Marjorie Black, entrando en el puerto de Sydney, escribe: Todos contenían la respiración. Mi primera impresión de Australia fue
Un sol brillante y caliente, un cielo azul y un agua preciosa. Todos estaban impacientes por tocar tierra, pero yo estaba asustada. Un trabajador del barco calma los temores del pasaje. Tuvimos que decirles que no había canguros saltando libremente por las calles. Unas ancianas estaban asustadas porque creían que solo habría aborígenes para darles la bienvenida. Me angustié al imaginar que nunca sabría arreglármelas en este país extraño y que el viaje había sido una equivocación. Al llegar, las familias son enviadas a albergues del gobierno. Susan Jenkins, una joven de 17 años de Londres. Cuando bajamos del autobús y vimos los barracones, me sentí como si hubiéramos llegado a... ¿Prometéis solemnemente gobernar al pueblo del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Pakistán y Ceilán, de acuerdo con sus respectivas leyes y costumbres? Prometo solemnemente hacerlo. Nunca más emperatriz. La reina es nombrada cabeza visible de la Commonwealth. Desde todos los países integrantes llegan mensajes radiofónicos para la nueva reina. Soy Haj Jamal, desde Singapur. Desde Nigeria. La felicito sinceramente con motivo de su coronación. Desde las Antillas. Desde Sagua Boyo. En nombre de la India le envío nuestra más sincera enhorabuena. En nombre de cada uno de los 7 millones de africanos de Tanganica. Felicitaciones y los mejores deseos del pueblo de Pakistán. Muchas felicidades desde Nueva Zelanda. Su Majestad. Mi papá dice que es la mejor isla del mundo. Pero los festejos de la coronación duran poco. Los británicos ya han sufrido bastante las penurias de la posguerra. Desean una vida mejor, y la Commonwealth blanca puede ofrecérsela. Papá va a llevarme a Australia. Dice que es un buen lugar porque allí de mayor tendré trabajo. Tú también puedes viajar a Australia por solo 16 libras. Los anuncios australianos incitan a los trabajadores británicos a emigrar. Una Australia poco poblada temía la invasión de sus vecinos asiáticos. A los trabajadores británicos se les ofrece un pasaje por solo 16 libras de la época. El ministro australiano de Inmigración, Arthur Caldwell, escribió: Abrigo la esperanza de que por cada inmigrante extranjero vengan 10 del Reino Unido. Estos millones de ciudadanos nuevos ampliarán nuestras fronteras, expandirán nuestra industria y nos convertirán en una nación poderosa. Miles de británicos desilusionados compran un pasaje a Australia. Carta de un trabajador de una fundición de Gales. He decidido irme de aquí. Solo trabajo 44 horas a la semana, sin horas extra ni primas. Se decide que todos se integren paulatinamente en la sociedad blanca. Durante 40 años, el gobierno sigue la llamada política de integración. Muchos hijos de parejas mixtas son arrebatados a sus padres y llevados a vivir con familias blancas de acogida, bien a las misiones de la iglesia, bien a los orfanatos dirigidos por los blancos. Estamos facultados para separar a un niño de su madre en cualquier momento de su vida. No es mi deseo separar a las familias, pero hay que tener en cuenta otros aspectos además del sentimental.
Debemos evitar que haya niños mestizos. En 1949, Millicent es separado de su familia. Estaba tan asustado y triste. No entendía qué pasaba. Tenía 4 años. Lloramos toda la noche hasta quedarnos dormidos. Fue la última vez que vi a mis padres. Decenas de miles de niños, tanto aborígenes de pura raza como mestizos, fueron enviados a instituciones para la integración. Muchos reciben un trato brutal. Philip Prosor. Hicieras lo que hicieras, era considerado pecado y te castigaban. Te pegaban con lo primero que tuvieran a mano. Me acusaron de algo que no había hecho y me pegaron en los brazos. Luego me azotaron desde los hombros hasta los pies. Lo único que aportaron a nuestro futuro fue una cicatriz incurable de soledad, desconfianza y odio. Miedos que me han acompañado toda la vida. Al abandonar la escuela, muchos aborígenes sufren de desempleo, depresión y adicciones. Las autoridades sociales, en muchas ocasiones, les separan de sus hijos. En 1926. Los indios Stoney desfilan por las calles de Banff, en las montañas rocosas. Los habitantes indígenas de Canadá son también víctimas de la discriminación. Que dado que su piel no es blanca, los ingleses no los considerarán británicos. En 1997, tras 155 años, Gran Bretaña transfiere el gobierno de Hong Kong a China. Ahora, los habitantes de Hong Kong van a gobernar Hong Kong. Esa es la promesa. Y ese es el destino inquebrantable. Justo a medianoche, la Union Jack es arriada por última vez. Allen Messi, del Daily Mail, reseñó: Esto es realmente el fin. Quizá unas cuantas islas pequeñas y pobres sigan apareciendo en color rosa en el mapa del mundo. Pero con la devolución de Hong Kong a China, las luces del imperio se han apagado. ¿Cuál es entonces el legado? El siglo XX vio al Imperio Británico alcanzar su máxima extensión y poder. Pero 2 guerras mundiales debilitaron el poder de Gran Bretaña. En solo 20 años, gran parte del imperio fue devuelto a sus propietarios. Muchos de los que sirvieron al imperio están orgullosos del legado que han dejado. Joan Alexander, esposa de un diplomático, vivió en África durante 10 años. Sé que se tiene la imagen de los colonos bebiendo ginebra todo el día. Pero no era así en absoluto. Sinceramente, pienso que hicimos algo importante. Hacíamos una contribución al país. Las generaciones venideras deberían buscar a esos colonos que tienen algo que contar. Porque les guste o no, fueron fieles a la bandera y cumplieron con su deber. Educación, tecnología, deporte, leyes y democracia son los legados positivos del imperio.
Los países de la Commonwealth, que en el pasado reprimieron a sus propios indígenas, se esfuerzan por enmendar los errores del pasado. En 1992, el primer ministro... London is the place for me. London, this lovely city. Mientras miles de británicos se trasladan a la Commonwealth Blanca, el gobierno británico solicita a trabajadores del Caribe para que ayuden a levantar la economía. En 1962, unos 250.000 antillanos han llegado a Gran Bretaña, atraídos por la promesa de trabajo y por una vida mejor. Louise Bennett, poeta jamaicana. ¡Qué noticia más alegre, señora Matty! Mi corazón está rebosante de alegría al ver que son ahora los jamaicanos los que colonizan Inglaterra. Salen en tropel de Jamaica con un solo plan de futuro: encontrar un trabajo excelente y establecerse en la madre patria. To live in London, you are really comfortable. Because the English people are very much sociable. Pero la política de puertas abiertas del gobierno despierta los prejuicios raciales de muchos británicos. Richard West, corresponsal del Kingston Star. En la estación de Waterloo, el sábado por la tarde, un policía observaba a cientos de antillanos que acababan de llegar en tren. Bueno, este ya es el último, dijo con una sonrisa. Pero un amigo taxista le respondió: demasiado tarde, amigo. El país ya ha sido invadido. Colin Jennett, a su llegada a Londres desde Barbados, escribió: Los ingleses son listos. Dirigen su imperio valiéndose de una confianza engañosa. Hemos recibido una educación inglesa. Nos han contado que Inglaterra era el mejor país del mundo. Venimos aquí y, para sorpresa nuestra, resulta que no nos aceptan. Muchos británicos han luchado por reconstruir sus vidas tras la guerra. Les molesta la afluencia de inmigrantes negros. La clase trabajadora británica luchó durante 70 años o más para poder alcanzar un nivel de vida decente. Ahora llegan ellos y recogen los beneficios. Una casera de Suffolk. No acepto negros. Lo siento por ellos, de veras. Pero sé lo que dirían los vecinos. Fíjate en fulanita. Eso sí que es caer bajo. A muchos inmigrantes les ofrecen trabajos de baja categoría, independientemente de su preparación. A casi todos los solicitantes que no sean blancos. El gobierno impone una política llamada Australia Blanca que discrimina incluso a personas pertenecientes a la Commonwealth. Peter Hayden, secretario australiano de Inmigración. Solo podrán entrar en Australia aquellos solicitantes que puedan ser considerados de origen europeo. A los australianos les preocupan las minorías que puedan formar colonias étnicas en nuestras ciudades. La política de Australia Blanca provoca un severo rechazo en Gran Bretaña y en la Commonwealth. En una carta al Times, Sally Shawn, de Londres, escribió: Es imperdonable que Australia excluya a los inmigrantes de países de color de la Commonwealth. La India está superpoblada y hambrienta. Y sin embargo, si Australia necesita gente, recurre a Alemania o a Grecia. Hace poco los alemanes eran odiados en todo el mundo. Ahora son bienvenidos en Australia. Pero no solo los inmigrantes se verán afectados por el concepto de una Australia Blanca. Durante décadas, la población indígena, los aborígenes, han sufrido la discriminación racial. Se les ha despojado de sus tierras y se ha destruido su modo de vida tradicional. Orville Neville,
comisario de Asuntos Nativos, 1937. El problema se acabará resolviendo por sí mismo con el tiempo. Hay muchos aborígenes de sangre pura. No tienen comida suficiente y sus propias prácticas tribales les están diezmando. En mi opinión, no importa lo que hagamos, acabarán extinguiéndose. Se decide que todos se integren paulatinamente en la sociedad blanca. Durante 40 años, el gobierno sigue la llamada política de integración. Muchos hijos de parejas mixtas son arrebatados a sus padres y llevados a vivir con familias blancas de acogida, bien a las misiones de la iglesia, bien a los orfanatos dirigidos por los blancos. Estamos facultados para separar a un niño de su madre en cualquier momento de su vida. No es mi deseo separar a las familias, pero hay que tener en cuenta otros aspectos además del sentimental. En la estación de Waterloo, el sábado por la tarde, un policía observaba a cientos de antillanos que acababan de llegar en tren. Bueno, este ya es el último, dijo con una sonrisa. Pero un amigo taxista le respondió: demasiado tarde, amigo. El país ya ha sido invadido. Colin Jennett, a su llegada a Londres desde Barbados, escribió: Los ingleses son listos. Dirigen su imperio valiéndose de una confianza engañosa. Hemos recibido una educación inglesa. Nos han contado que Inglaterra era el mejor país del mundo. Venimos aquí y, para sorpresa nuestra, resulta que no nos aceptan. Muchos británicos han luchado por reconstruir sus vidas tras la guerra. Les molesta la afluencia de inmigrantes negros. La clase trabajadora británica luchó durante 70 años o más para poder alcanzar un nivel de vida decente. Ahora llegan ellos y recogen los beneficios. Una casera de Suffolk. No acepto negros. Lo siento por ellos, de veras. Pero sé lo que dirían los vecinos. Fíjate en fulanita. Eso sí que es caer bajo. A muchos inmigrantes les ofrecen trabajos de baja categoría, independientemente de su preparación. Quieren que trabajemos, pero no en cualquier parte. Solo hay que fijarse en los antillanos del transporte urbano. Cuando echo un vistazo a la ciudad de Londres, no encuentro hombres de color cultos trabajando en un banco o en la policía. No puedes conseguir el tipo de trabajo para el que estás capacitado. Tienes que aceptar lo que te dan, lo que no quieren los demás. Los activistas caribeños luchan contra el creciente racismo. Claudia Jones, de Trinidad. Aunque toda la gente de color fuera arrojada al mar, no se solucionaría el problema de la vivienda y del empleo. Una de las razones ocultas tras los prejuicios es que Gran Bretaña es un país imperialista. Pero la gente de color exige ahora su libertad y espera que les traten como a iguales. Pero en 1962, el gobierno conservador aprueba la ley de inmigración de la Commonwealth, restringiendo la entrada a habitantes de países del antiguo imperio. Los antillanos se ven afectados por esta ley,